Buenos días, espero que Dios ha sido bueno con usted como lo ha sido con nosotros. Quiero darle las gracias otra vez, papás, por confiarnos a sus niños durante toda esta semana. De verdad que siempre es retador tener a los chiquitos aquí. El día de hoy cerramos una semana muy especial para nuestra iglesia. Quienes están en Koinonía o quienes ya van varias ocasiones en las que sus niños participan en campo de verano aquí con nosotros, saben que esta semana es casi como el centro del calendario del año. Y cada año con muchas semanas de anticipación nos preparamos y preparamos un montón de cosas para vestir este lugar, para tenerlo listo para que nuestros niños puedan venir y escuchar la palabra de Dios y bendecirles. Nuestra iglesia, Koinonía, es una iglesia con una visión por la enseñanza de la palabra de Dios, y desde hace muchos años hemos desarrollado, gracias a quienes trabajan allá atrás, a través de esa puertita, quienes se encargan del programa infantil, hemos desarrollado un programa de educación enfocado en nuestros niños, porque queremos que ellos, al igual que nosotros, amen y prediquen y vivan la palabra de Dios. Y además, durante las últimas semanas, cuando estuvimos preparando esta semana de trabajo de campo de verano, nuestra oración era que este lugar se convirtiera en un lugar seguro para todos ellos. Porque oiga, qué preocupación es recibir tantos niños, y fueron 50 y tantos niños los que, 54, 58, alguien deme la, 55, 58 niños los que recibimos, pero hay una carga, hay un pesar, hay una preocupación en nosotros porque este sea un lugar seguro para ellos. No solo seguro que no haya ningún ambiente externo que les pueda hacer ningún tipo de daño, sino además que ellos se sientan seguros aquí y que puedan experimentar aquí entre nosotros el amor de Dios. Y nos esforzamos y nos preparamos para estar lo mejor listos posibles para recibir a nuestros pequeños, y ello representa un reto bien significativo. Y entonces le quiero platicar algo. Hace un par de años recibimos a un pequeño que se encontraba en el espectro autista. Quienes estuvieron en el equipo hace 2 años lo deben recordar. Y no sabíamos si estábamos listos o no para recibirlos, pero afortunadamente una de nuestras maestras dejó todas sus responsabilidades y fue suplida por otros para darle atención especial a este niño, y durante toda la semana una sola de ellas estuvo a cargo de este pequeño. La Biblia se refiere a nuestros niños como los corderos. Cuando Jesús está despidiéndose del apóstol Juan al final del Evangelio de Juan, le dice Jesús a Pedro: pastorea a mis corderos. Y entonces, para nosotros como iglesia, los corderos, los que acaban de salir por esa puerta a prepararse para presentar sus versículos, son importantes. Y yo quería tomar este tiempo, iglesia, para decirlo, para que tanto la iglesia como quienes están hoy invitados sepan que tenemos una carga y una responsabilidad por nuestros niños, y queremos servir a Dios sirviéndolos a ellos. Durante esta semana nuestros pequeños fueron enseñados acerca de un pasaje en especial que ya dijeron nuestros pequeños hoy. Es uno de los pasajes más famosos del apóstol Pablo. Lo escribió a los creyentes que vivían en una región en lo que actualmente es Turquía, que se llama Galacia. A los Gálatas les escribe. Y ellos, los Gálatas, eran un grupo de creyentes que, al igual que usted y yo, se estaban esforzando por vivir la fe, pero estaban experimentando, igual que usted y yo, un montón de distractores que les impedían vivir genuinamente la fe. Igual para ellos había influencia de pecado, había mala formación doctrinal, mucha desinformación, pero también había problemas morales e indecisión. Y a ellos, al igual que a nosotros hoy, Pablo les dice en Gálatas capítulo 5, y le invito, si tiene su Biblia con usted, búsquelo por favor en sus Biblias. Si no, les voy a pedir que estén en la pantalla. Gálatas capítulo 5, versículos 1, y vamos a brincar algunos versículos y vamos a leer juntos Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, si lo puede leer conmigo, léalo conmigo ahí en la pantalla o en su Biblia. Estad pues firmes, dice el versículo 1.
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Voy a brincar el verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Verso 16, brinca hasta el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y cuando leemos estas palabras de Pablo a los Gálatas y nos identificamos con ellas, logramos observar, y yo hoy quiero enfocarme en tres cosas. Tres ideas que le quiero compartir, rapidísimo se las quiero compartir. Tres ideas muy sencillas que yo observo aquí en Gálatas 5, que creo que pueden ser muy significativas para usted y para mí el día de hoy. La primera indicación que Pablo le da a los Gálatas y a usted y a mí es: vive libre. Vive libre. La Nueva Traducción Viviente del versículo 1 dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Y yo quiero preguntarle hoy: ¿quién en su sano juicio estuvo preso y prefiere volver a la cárcel que ser libre? Piénselo una vez más. ¿Quién en su sano juicio estuvo preso y prefiere volver a la cárcel que ser libre? Ahora, el sentido común nos diría a usted y a mí que cualquier persona que ha experimentado una vida de prisión, su deseo es ser libre. El sentido común. Hay una película que a mí me gusta mucho, que si usted no la ha visto le recomiendo que la vea, que se llama Sueños de Fuga. Es protagonizada por un actor llamado Tim Robbins y por un viejo que usted y yo conocemos, un actor muy famoso que se llama Morgan Freeman. Alguno de ustedes la ha visto, estoy seguro. Y narra la historia de un hombre que es acusado de asesinato y termina en la cárcel. Y la historia general de esa película es un hombre tratando o haciendo planes para escaparse de la cárcel. Y durante la película, que está muy buena y que hubiera ganado el Oscar si no fuera porque Forrest Gump estuvo también ese año ahí, durante la película sucede algo interesante. Hay algunos hombres en la cárcel que durante la historia de la película cumplen su condena y son liberados. Ahora imagine esto: 30 años preso y finalmente se cumple tu condena y ahora eres libre. Y en medio de la película hay una escena muy dolorosa de uno de ellos, que no recuerdo si se menciona su nombre o no. Sale de la cárcel, pero ahora es un anciano. Sale de la cárcel, se cumple su condena, le dan su ropa, le dan un poco de dinero, porque al final del día ha trabajado durante todo el tiempo que ha estado en la cárcel y ha hecho un tipo de ahorro que se lo entregan cuando sale. Y cuando sale de la cárcel, pues hace lo que cualquiera debería de hacer: pues sale y ya no hay familia, ya no hay gente, ya no hay amigos, ya no hay conocidos. Solo hay un pueblo cerca de la penitenciaría donde finalmente él llega y busca trabajo. Busca trabajo, pero es viejo y no logra obtener trabajo porque pues después de todo es un expresidiario.
Finalmente encuentra un trabajo en un pequeño supermercado, renta un pequeño departamento, pero este nuevo estilo de vida de libertad, no lo satisface y entra en un hoyo hondo de depresión. Y finalmente, en medio, es una historia breve, pero está en medio ahí de la película, en el departamento que él renta, toma una soga, la fija a una de las vigas del departamento y con una navaja marca en la viga su nombre, fulano de tal estuvo aquí, y se cuelga y se suicida. Y esta historia es narrada por Morgan Freeman dentro de la película, porque llega la noticia de que este hombre finalmente murió, a sus amigos que estaban todavía dentro de la cárcel. Y él dice algo que me ha taladrado desde que vi la película. Lo que pasa, dice Morgan Freeman, la traducción en español, dice, es que ese hombre estaba institucionalizado. Pasó tanto tiempo en la cárcel que ya no podía vivir libre afuera. Vivió tanto tiempo en la cárcel que ya no asume la vida fuera de esta. Hace algunas semanas platiqué con un amigo que uno de sus ministerios es un pastor retirado. Ustedes lo conocen, el pastor Francisco Obregón, que ha predicado aquí algunas veces con nosotros. Él dedica una parte de su ministerio para ir y predicar en el penal de Cadereyta. Y entre otras cosas, él ha platicado con algunas personas, algunos hombres ahí, y él dice que hay hombres que prefieren estar ahí adentro que afuera. Y que de hecho a veces hasta buscan cometer algún delito una vez que son liberados para volver a entrar porque se sienten más seguros allá adentro. Qué increíble, pero qué cierto es que hay personas que no saben vivir libres. Pero amado, hoy yo le tengo que decir de parte del Señor, de acuerdo a lo que leemos en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia y a usted y a mí, vive libre. Aquellos que hemos conocido a Dios, aquellos que nos hemos acercado a Dios, aquellos que buscamos a Dios genuinamente, dice la palabra, hemos sido liberados. Había una cadena que estaba encima de nosotros, de pecado y de angustia y de dolor y de sufrimiento. Pero cuando llegamos a Cristo experimentamos esa maravilla, ese milagro de que esa cadena, esa atadura, eso lo que sea que estaba encima de nosotros, que algunos de nosotros no solo emocional y espiritualmente nos oprimía, hay algunos que hasta físicamente se nos notaba un dolor y somos liberados. Pero si tú has experimentado esa liberación de Dios, vive libre, no te esclavices de nuevo. Vivir en libertad es complicado. Pregúnteselo al viejo de la película o a cualquiera de estos jovencitos que prefieren estar adentro del penal que afuera. Pero vivir libre es el llamado de Dios para nosotros. La primera cosa que yo le quería decir el día de hoy al leer Gálatas capítulo 5 es vive libre. Vive libre, la segunda cosa, de los deseos de tu carne. El versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Otra vez nos dice eso, ¿verdad? Dios te llamó a que vivas en libertad. Dice, no uses esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. El apóstol Pablo nos regala una idea bien interesante y es vence la naturaleza pecaminosa. Todos sabemos, ¿verdad?, a qué nos referimos con la naturaleza pecaminosa. Y si no, déjenme lo explico un poquito. Es esa cosa que te jala a hacer lo incorrecto. Ahora sí, creo que es un poquito más claro, ¿verdad? Porque la lista que aparece ahí en Gálatas 5, versículo 13, que incluye inmoralidad, impurezas, pasiones, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas. Leemos esa lista y nos parece como repugnante, ¿verdad? Pero resulta que no es tan repugnante,
porque representa justo aquello que no debemos ser. Por un lado, todos sabemos que esta lista de cosas son cosas que no son correctas, que no debieran ser parte de nuestra vida, ¿verdad? Que no describen a una persona honorable. Pero de alguna manera todas estas cosas producen tensión dentro de nosotros. Hay algo que nos jala a querer ser parte de algunas de ellas. Y algunas de ellas no son muy deseables, pero luchamos con ellas. Es decir, no nos gusta la envidia y no queremos sentirla, pero lidiamos con ella, ¿verdad? No nos gusta la idea de estar en discordia con gente alrededor de nosotros, pero nuestro carácter o el carácter de la gente con la que trabajamos de pronto y provoca que existan esas tensiones con otros. No nos gusta pensar que somos personas ambiciosas, pero nuestra conducta y nuestras decisiones de pronto describen que sí lo somos. Por supuesto, no nos gusta la idea de la idolatría y de poner a algo más en el primer lugar antes de Dios. Pero de pronto indagamos un poco en nuestra manera de ser o le buscamos un poco en nuestros presupuestos y en nuestras agendas y nos damos cuenta que sí hay cosas que tienen el primer lugar antes que Dios y tu familia. Y eso describe que hay idolatría en mi corazón o en tu corazón. Entonces, la libertad de la cual Pablo habla en Gálatas capítulo 5 es una libertad que nos llama a dejar a un lado esos deseos y no permitirles que nos controlen. Cuando alguien es verdaderamente libre, cuando hace lo que quiere, pues no necesariamente. Alguien es verdaderamente libre cuando tiene esa capacidad, que amado le tengo que decir que no se logra así por default. Se necesita el Espíritu Santo con nosotros para poder lograrlo. Pero alguien, amado, amada, es verdaderamente libre cuando tiene control de todas estas cosas y de su carácter y de su conducta y de sus pensamientos y de sus deseos. Y es capaz de sí lidiar con todos ellos, con inmoralidades, con impurezas, con pasiones, con hostilidades, con peleas. Pero tiene la capacidad dada por Dios mismo para vencerlas. Y la tercera cosa que yo le quiero decir hoy es: vive libre y da fruto. Gálatas 5 nos describe el fruto del Espíritu y utiliza 9 palabritas que son 9 virtudes, como los racimos de uva, ¿verdad? Que la uva la tomamos y decimos: es un racimo de uvas, es un racimo de virtudes. Sus hijos, familia, sus hijos estuvieron explorando esta semana esas virtudes, así que le dejo de tarea que se las pregunte. Si no le ha preguntado, hoy tome unos minutos el día de hoy y pregúntele: oye, el pastor dijo que ustedes vieron esto y no nos dijo cuáles eran. Pregúnteselas y vamos a ver qué le responden. Es más, pregúntele cuál de los 5 frutos que vieron en los 5 días de la semana les llamó más la atención y se puede sorprender de sus respuestas. Pero hoy quiero explorar una idea con ustedes respecto del fruto. Mire, aquellos que somos papás de niños que asistieron esta semana a nuestro campo, podemos decir con certeza: esos chiquillos son nuestro fruto. Ellos son el resultado de lo que hacemos y de lo que somos. Y yo hoy, mamá, papá, te quiero animar a que cuides ese fruto, a dirigirles bien, a formarles con tu ejemplo, a vivir en libertad, como los primeros versículos de Gálatas 5 nos dice, a vivir dignamente, a no ser esclavo, a ser libre y con ello cuidarlos a ellos, cuidándote a ti. A no ser esclavo y ser libre para que ellos también puedan ser libres. Porque, familia, nuestros hijos vivirán en plenitud en la medida en que nos vean a nosotros vivir en plenitud. Lo voy a decir una vez más. Nuestros hijos vivirán en plenitud en la medida que nos vean a ti y a mí vivir en plenitud. De hecho, si somos muy francos, más de alguno de nosotros distinguimos que algunos de nuestros baches
personales, emocionales, se deben a la falta de libertad que nuestros padres vivieron. Más de alguno de nosotros logramos distinguir que aunque hicieron lo mejor que pudieron, nuestros papás nos marcaron tan profundo que algunos hoy todavía cargamos cicatrices y quizá uno que otro heridas que siguen doliendo. Porque hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pero ellos no fueron libres. No hubo alguien que les dijera, como Dios te está diciendo hoy a ti: sé libre de pasiones, sé libre de los deseos, vive en una nueva libertad en Cristo. Y entonces sus vidas, por más que fueron bien intencionadas, generaron en algunos de nosotros heridas muy profundas. Y todos hemos oído esta frase: hay que romper ciclos para que los tuyos no vivan lo que tú viviste también. Pero esa idea solo es una frase bien intencionada, entre tanto que no ponemos manos a la obra. Y poner manos a la obra, familia, es vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y yo quiero decirle hoy, con mucho respeto: viva libre por ti, pero especialmente por los tuyos. Vive libre y da fruto. Ellos son tu fruto. Y lo vas a cuidar viviendo en esa libertad a la cual Dios te ha llamado. Le quiero pedir que incline su rostro un minuto, por favor. Señor, yo te doy gracias en esta mañana todavía por la vida de estas familias que estamos hoy, Señor, en tu presencia y que buscamos, Señor, dedicarnos como familia para ti. Yo quiero rogarte, Señor, que hoy tu palabra que fue sembrada en sus corazones pueda dar fruto. Yo te doy gracias, Dios, por estos hombres y mujeres, Dios, que nos han permitido esta semana tener a nuestros niños aquí y presentarles tu palabra con toda diligencia, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que tú les ayudes, Señor. Algunos de nosotros hoy necesitamos empezar a tomar decisiones serias respecto a cómo vivimos la fe. Algunos de nosotros hoy, Señor, necesitábamos este día para venir a este lugar y tomar una decisión concreta y empezar a seguirte por el bien nuestro y de nuestra familia. Yo quiero pedirte, Dios, que tú, Señor, que has preparado este día y que estás hablando al corazón y la mente de cada uno de nosotros, tú pongas, Señor, esa convicción en nosotros de buscarte y de buscarte por el bien de los nuestros. Yo te doy gracias, Dios, porque varios de mis hermanos en este lugar, Señor, te conocen. Pero yo te pido, Señor, que aquellos que no te conocen o que hace tiempo que han estado lejos de ti, hoy puedan tomar ese compromiso contigo de ser libres y de dar fruto, en el nombre de Cristo. ¿Me permite pedirle que se ponga de pie conmigo hoy? Y que ore conmigo de esta manera y le diga conmigo al Señor: yo quiero hacer un compromiso contigo. Y es más, permítame empujarle un poquito más. Si su esposa está aquí con usted, si su familia están aquí con usted, tome la mano de su esposa, de su esposo, y dígale conmigo al Señor. Ore identificándose conmigo en esta oración y dígale conmigo al Señor: Señor, yo quiero dar fruto. Perdóname, Señor, si es que yo no he vivido en esa libertad a la cual tú me has llamado, Señor. Y si de alguna manera, Dios, yo he permitido que pasiones y deseos controlen y nublen mi mente y mis pensamientos y mis decisiones, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame, Dios. Te ruego, Dios, que
por mi bien y por el bien de mi familia, de mis hijos, de los míos, Dios, yo pueda vivir una vida digna de ti. Y ayúdame, Señor, a vivir en esa santidad a la cual tú me has llamado. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén.